Hola, buen día. Mi nombre es José Carlos Adam. Soy de Tecnológico de Monterrey. Estudio Ingeniería Industrial y de Sistemas. Y hoy les voy a presentar el tema de los migrantes centroamericanos en Monterrey. Migrantes que tienen como destino los Estados Unidos, principalmente Texas. No necesariamente que Texas sea su último destino, como lo veremos más adelante, sino también puede ser Chicago, Nueva York, California, Florida, entre otros. Bueno, para empezar a hablar de los migrantes, tenemos varias teorías. La primera teoría es que pasa un gran número de migrantes por Monterrey antes de cruzar los Estados Unidos. Después de hacer la investigación, se comprobó que esto es cierto. Es cierto que muchos de los migrantes que van a Estados Unidos hacen su escala en Monterrey. También es cierto que existe mucha violencia en el paso de migración, ya que desde el principio donde entran a México son sobornados y son aprovechados por grupos delictivos. Muchos migrantes quedan atorados en Monterrey. Este punto también es cierto, dado a que muchos migrantes llegan a Monterrey ya sin los recursos planeados de viaje, es decir, son robados, son maltratados, son explotados o muchas veces van a cruzar a la frontera y los regresan, entonces quedan atorados en Monterrey. Y otra de las teorías que es que falta apoyo del gobierno mexicano a los migrantes. Esto es un poco difícil, es un tema muy sensible, dado a que los migrantes en sí no tienen registros de entrada, de salida, entonces es muy difícil que exista un registro de los migrantes. Algunos de los datos para comprobar la teoría es que la frontera del norte mide cerca de 3.000 kilómetros y está en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. De estos estados, el más tranquilo es Nuevo León, hablando de cuestiones delictivas. Es por eso que mucha gente pasa por Nuevo León para evitar Tamaulipas, básicamente, porque es un estado muy violento. El número de migrantes que entran a los Estados Unidos provenientes de Centroamérica ha triplicado desde 1990 hasta el 2011. Esto es alarmante, no tanto para México, sino para los países centroamericanos, como lo es Guatemala, Honduras, porque y El Salvador, porque esto es un indicio de que la gente está yéndose de estos países en busca de unas oportunidades que en su país no hay. Como podemos ver, los países de El Salvador, Honduras y Guatemala son de los más violentos de toda América. Es por eso que la gente huye. Bueno, antes de hablar un poquito de la propuesta, quiero clarificar que las personas vienen a Monterrey, dado que es un parteaguas, es el paso antes de cruzar y muchas veces les sirve para buscar algo de empleo, buscar dinero y con eso poder pagar a los grupos delictivos para cruzar. Dado que los migrantes cruzan por medio de medios ilícitos, todos los recursos que ellos juntan se van para grupos delictivos. Esto nos llega a afectar a nosotros como ciudadanos de Monterrey porque se hacen más fuertes los grupos delictivos y pueden comprar más armas, etcétera. Entonces por eso es importante darle, darle seguimiento a los migrantes para defender sus derechos humanos y que el crimen desorganizado no se pueda aprovechar de ellos. Y finalmente tenemos que analizar de una mejor manera el flujo de los migrantes para poder atacar a las personas que están aprovechando de ellas. La propuesta, ahí está, actualmente sí se preocupan por los derechos humanos de los migrantes, pero como son medio invisibles, nadie reclama por ellos, nadie aboga por ellos, entonces, de cierto modo, nosotros como mexicanos, como regiomontanos, debemos de proteger a ellos para que a final de cuentas no caiga el recurso económico a las manos del crimen organizado y repercuten más muertes de regiomontanos. Bueno, de mi parte es todo. Esta es mi propuesta de la semana ahí.